Adriana Beltrán es miembro de la influyente organización civil especializada en derechos humanos WOLA, de mucha credibilidad e incidencia en Washington, y ella expresa a nuestro director Renato Álvarez las condiciones que a su juicio debe considerar Estados Unidos para apoyar el Plan Alianza para la Prosperidad. Este monumento a uno de los principales íconos en materia de derechos civiles y libertades en Estados Unidos, Martin Luther King, sirve de escenario hoy para presentarles a Adriana Beltrán, asociada principal de la oficina en Washington para los asuntos de América Latina, un ente especializado precisamente en nuestra región y que servirá hoy como de pulso para medir qué se está pensando aquí en relación a la solicitud del presidente Obama al Congreso para que apruebe $1.000 millones para el ejercicio fiscal 2016 en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Abrazados por esta figura querida, por este ícono de los derechos civiles, presentamos a la señora Beltrán. Adriana, aquí en su oficina se ha estudiado mucho el Plan Alianza para la Prosperidad que presentó Centroamérica el presidente Obama y al Congreso. Pero ustedes tienen algunas recomendaciones que las hemos leído en diversidad de publicaciones. Si las pudiéramos resumir. Diría que hay 3 recomendaciones a grandes rasgos. Por un lado, consideramos que la solicitud que ha hecho el presidente Obama de dar o triplicar la asistencia que va a la región ofrece una oportunidad bastante importante para Centroamérica para atender los problemas estructurales que han llevado a la migración. Dicho eso, una de nuestras recomendaciones es la necesidad de enfocar la asistencia a los programas que pueden realmente atender estos factores estructurales y cuál debería ser el enfoque de la ayuda. Una segunda recomendación tiene que ver también con la necesidad de establecer indicadores bastante claros para poder medir los resultados y los avances de la asistencia y del mismo plan. Y tercero, es la necesidad de establecer mecanismos de consulta con la sociedad civil, tanto a nivel nacional en Centroamérica como con organizaciones que en Estados Unidos han venido trabajando temas relacionados a los 3 pilares que atiende la solicitud del presidente. Para ustedes, ¿cuáles son esos problemas estructurales en el Triángulo Norte? Bueno, creo que a raíz de lo que se vio en la frontera con los niños no acompañados, trajeron mucha atención a lo que yo diría es los temas de inequidad, la falta de oportunidades, particularmente de la juventud en los países del Triángulo Norte y a los altos niveles de violencia. Mucha violencia que se ve, diría yo, en las comunidades donde las familias, los jóvenes sufren en temas de violencia producto de las pandillas, violencia que puede estar generada relacionada con el narcotráfico, extorsión, violencia doméstica. Pero por el otro lado, para mí es también la necesidad de resaltar los altos niveles de impunidad y fragilidad de las instituciones que no tienen la capacidad para responder adecuadamente a los temas de violencia en los países. ¿Qué pasa con las instituciones del Triángulo Norte? Bueno, a grandes rasgos y de manera general, porque también creo que hay diferencias entre los países. Lo que vemos es unos altos niveles de impunidad, producto de la fragilidad en los que han estado las instituciones de la seguridad y de justicia, la falta de carreras, el tema de corrupción interna, por otra parte, y lo que se ha visto mucho en Guatemala y en Honduras y en El Salvador, la penetración del crimen organizado y la capacidad que han tenido en algunos casos de cooptar la misma institucionalidad que no permite a las instituciones responder adecuadamente a las necesidades de la población. Ustedes han cuestionado mucho también la corrupción y de hecho exigen ese monitoreo y rendición de cuentas permanente de parte de los países del Triángulo Norte en caso que el Congreso aprobara esa cantidad solicitada por el presidente Obama.
Sí, creo que la preocupación nuestra de la corrupción no es solamente preocupación de la sociedad civil, sino incluso en las mismas discusiones que se han llevado a cabo en el Congreso, que han sido expresadas por diferentes miembros del Congreso. Aquí ha sido el tema de la corrupción y de los altos índices de corrupción que tú ves en los diferentes países. Y la necesidad parte porque esta estrategia o el plan tiene un enfoque de largo plazo. Entonces, en la necesidad de en realidad contar con mecanismos bastante efectivos de cómo se va a atender el tema de la corrupción, de cuál es el compromiso de parte de los diferentes actores de combatir la corrupción, y en ese sentido también va el tema del monitoreo que puede hacer la sociedad civil, el tipo de indicadores que se pueden incluir como parte del proceso para asegurarnos que estamos siendo efectivos en lo que se quiere lograr. Esa violencia en Centroamérica, en orden descendente, ¿está ligada a qué factores según ustedes, Adriana. Creo que la violencia no es producto de un solo factor. En la región hay, como decía, hay violencia que es producto de las pandillas juveniles, de las maras. Hay violencia que sí está asociada en los últimos años al incremento de la influencia del narcotráfico. Hay violencia producto del crimen organizado que ha existido en la región por muchos años. Hay una grave incidencia de violencia doméstica y de violencia de género en los países que lastimosamente no se le ha dado la debida atención. Y creo que esto en cierta manera está también ligado a la falta de atención que se le ha podido dar de responder o atender los diferentes problemas estructurales que se ven en muchas comunidades, la falta de presencia del mismo Estado, la debilidad que se ve los policías, el sistema de justicia, de no poder tener unas instituciones que sean capaces de responderle a las necesidades de la población. ¿Cómo se marcan esas diferencias? ¿Ustedes cómo las han identificado entre los tres países del Triángulo Norte? Bueno, diría que en Guatemala hay una fuerte problemática de lo que diría de la infiltración de la criminalidad organizada, redes de corrupción y de crimen organizado que han logrado infiltrar y en cierta manera buscado cooptar las instituciones del Estado. Es por ello que la presencia y el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG en Guatemala, ha sido bastante positiva y efectiva y necesaria. Y nos complace mucho que el presidente la semana pasada haya informado que va a extender el mandato de la comisión por 2 años más. En el caso de El Salvador, el tema de la violencia que generan a nivel de las comunidades, las pandillas, es una problemática bastante grande, y eso se ha visto y se vio en los últimos años con el impacto que tuvo en los índices de violencia el pacto que hubo entre las pandillas. Obviamente no es el único factor, como mencioné antes, pero creo que es importante. Y en el caso de Honduras, creo que el tema de las pandillas, el crimen organizado, el tema de corrupción y cómo han logrado cooptar en los últimos años las instituciones del Estado o infiltrarse en las instituciones del Estado, en la policía, por ejemplo, son temas que han generado bastante violencia. Es decir, he leído constantemente que ustedes apoyan la solicitud del presidente Obama, pero recomiendan que se implementen todas estas variables para que se aprovechen esos recursos y que en 5 años no hayamos gastado el dinero los centroamericanos y tener la misma situación de pobreza, inseguridad, debilidad institucional y falta de transparencia. Creo que la solicitud del gobierno de Obama amplía el enfoque de lo que ha sido desde el 2008 la asistencia estadounidense, a no solamente enfocarse en temas de seguridad, sino cómo se busca también atender problemas de gobernabilidad y corrupción y transparencia, y el tema de desarrollo económico. Creo que esta expansión hacia un enfoque mucho más integral es positivo. Creo que el incremento o la solicitud de incrementar y de triplicar la asistencia a la región es algo necesario y muy importante y positivo, porque hay muchos problemas que hay que atender
que ameritan ser atendidos y que lastimosamente, bueno, después de la guerra bajó bastante, de los conflictos bajó bastante la asistencia estadounidense. Creo que eso es positivo, que se busque dar mayor atención. Ahora, la cuestión es en qué se va a enfocar. Entonces, para nosotros es en qué áreas es que se debería enfocar para justamente atender esos problemas estructurales. Diría un mayor enfoque en temas de prevención de la violencia, cómo se van a fortalecer las instituciones del Estado, de seguridad y de justicia y otras instituciones. ¿Qué tipo de atención se va a dar para brindar oportunidades de trabajo, capacitación vocacional, capacitación y educación a la juventud, particularmente de esas regiones donde se ve mucha inmigración? ¿Qué tipo de atención se va a dar a las áreas rurales donde también se ve mucha migración? ¿Qué tipo de atención se le va a dar a los temas de corrupción, a los temas de transparencia y de gobernabilidad? Larga tarea les espera a los gobiernos del Triángulo Norte. ¿Tienen confianza que el Congreso apruebe esa solicitud del presidente Obama por lo que hasta ahora han escuchado, cómo se delibera en el Departamento de Estado, en el Congreso, en el Senado? Las discusiones están comenzando. Creo que hay mayor interés en Centroamérica ahora de parte del Congreso y de la Administración. Hay todavía muchas preguntas que tienen diferentes comités y miembros del Congreso que tiene que ver con el enfoque de lo que se quiere realizar, cuál es el compromiso y los planes de los mismos gobiernos, y para muchos en cuál va a ser en realidad el rol de la sociedad civil en este proceso. ¿Cuánto influyen, ya para terminar, organismos como WOLA, la Oficina en Washington de América Latina, en la gente del Senado, del Congreso? Bueno, eso quizás sería una pregunta que me deberían hacer ustedes a ellos. Y la hemos hecho. Y después me informan. Se la hemos hecho al senador Tim Kaine. Y nos dice, los escuchamos a todos. ¿Qué sienten ustedes que los están escuchando en cuanto a estas recomendaciones, sí, bueno, Adrián? WOLA tiene una larga trayectoria de trabajo. Es una organización que fue fundada en 1974. Tenemos mucho conocimiento de la región. Creo que uno de los aspectos muy importantes de la organización es que trabajamos bastante cerca con organizaciones a nivel nacional. Entonces, además de compartir con los gestores de política y las oficinas del Congreso nuestras perspectivas en base a nuestra experticia y a nuestras investigaciones, es como también servimos de puente o de facilitadores para que las mismas organizaciones que están viviendo al diario la situación en Honduras, en Guatemala o El Salvador puedan venir a compartir con los miembros y con los gestores de política sus perspectivas. Teniendo como fondo el monumento a Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, tercer presidente de esta nación y primer secretario de Estado, toda una figura emblemática en la historia de esta nación, resumimos ese sentimiento que hay en la sociedad civil, en las organizaciones que se dedican a estudiar América Latina y este fenómeno migratorio de pobreza, corrupción, falta de transparencia e iniquidad social en el Triángulo Norte de Centroamérica. Aquí hay disposición y voluntad para que el Congreso apruebe los $1.000 millones, pero que hayan condiciones, que haya un cambio estructural en transparencia, que haya un cambio hacia facilitar y promover la transparencia en las instituciones del Estado. Es la exigencia mayor de estas organizaciones como la Oficina en Washington para América Latina. Este lunes en Telenoticias, el noticiero líder de la televisión en Honduras le presentará una entrevista exclusiva de nuestro enviado especial a Washington, Renato Álvarez, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Luis Alberto Moreno. El narcotráfico alimenta mucha de esta violencia que vemos en estos países del Triángulo Norte. ¿Estima usted cuánto necesitamos para resolver esto? Honduras tiene que invertir esa plata en lo social. ¿Cuál es el sacrificio que en este caso sean los hondureños, o los salvadoreños o guatemaltecos están dispuestos a hacer? Este lunes, en exclusiva, a las 9 de la noche, por Telenoticias, el noticiero líder de Honduras, por Canal 5.